Estamos de vuelta. El conflicto verbal está muy presente en nuestras vidas. Encendemos la tele, personas enfrentadas, la radio, aunque menos, pero también personas enfrentadas. En política, sociedad, religión. Parece que todo es confrontación a nuestro alrededor, pero no solo esto, es que lo tenemos absolutamente normalizado. Hablamos precisamente hoy de la resolución de conflictos con Inés Torremocha. ¿Qué tal, Inés? Bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de acompañarte un día más y para abordar un tema que efectivamente está pues, muy presente en nuestra vida. Antes de meternos en harina, ya estás por Valencia porque, si no tengo mal entendido, has estado muy lejos las pasadas semanas. ¿Qué has hecho? Sí, bueno, he estado en Latinoamérica en un ciclo de conferencias de estas de alto impacto que me gustan hacer a mí en eventos corporativos y concretamente he estado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Así que bueno, de maravilla porque las personas allí son tremendamente hospitalarias, amables, nos adoran, les adoramos, así que trabajando mucho pero súper feliz y haciendo lo que me gusta. Somos unas afortunadas, Arantxa, trabajamos en lo que nos gusta. En lo que nos gusta y bueno, y que además nos llenan. No sé si has tenido tiempo de hacer turismo, te estaba preguntando hace un momento, un poquito, ¿no? Un poquito, pero ya no podía ser tanto trabajo, que está muy bien, claro. Y me gusta mucho, pero un poquito de turismo, porque luego mis hijos me preguntan, o personas como tú, oye, ¿y qué tal Bolivia? ¿Y qué tal Santa Cruz? Pues he ido 3 veces a Bolivia y hasta esta última vez no me he podido dar un paseo, así que os puedo decir que se come muy bien, que todo, además tiene muchísima vegetación, la gente es súper agradable, como te he comentado. Vengo con un flash así boliviano muy recién puesto, me acabo de bajar del avión casi. Fantástico, vamos a meternos en harina. Lo decía, hemos normalizado el conflicto verbal, incluso el no verbal, ¿no? Sí. Está demasiado en nuestro día a día. Está demasiado y lo has dicho un par de veces y has dado en el clavo. Ya no solo es que se dé el hecho en sí, sino que lo normalicemos. Entonces fíjate que ahora parece un poco que los coaches ahora pues descubramos las Américas, pero he traído, y voy a citar literalmente, a Aristóteles, porque fíjate lo que dice él, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Aristóteles dijo: cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y en el momento correcto y de la manera correcta, eso ya no resulta tan sencillo. Así que la manera primero de no normalizarlo es entender que hay otra forma de relacionarnos con las personas, aunque no estemos de acuerdo con las opiniones de las personas, por un lado, y por otro lado, o sea, no normalizarlo y, claro, que alguien nos eduque en esto, porque no nos dan herramientas. Muchas veces nos enseñan a un montón de cosas, pero no a resolver conflictos. El otro día con mis alumnos en uno de los cursos que yo tengo, Arantxa, justo, mis cursos son habitualmente de inteligencia comercial, entornos de ventas, pero salen muchos temas de regulación emocional, porque está completamente ligado. Claro. Y un alumno me lo decía, dice, oye Inés, no tenía nada que ver con la parte que estábamos hablando, dice, el otro día un cliente al que no le hemos fallado ni una vez desde que trabajamos. Jolines, pues mira, hubo un tema de logística que fallamos, oye, me montó un pollo y se sintió muy pequeñito, no supo cómo abordar esa situación, cómo poner en valor todo lo que ha funcionado bien. Y digo, es que nos contratan formación y nos forman en un montón de herramientas. Pero ¿qué pasa con esto de resolver conflictos? Como dice Aristóteles, enfadarse es muy fácil, pero hacerlo bien es complicado. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo bien. ¿Por qué discutimos, Inés? En definitiva, es una reacción a nuestro ego. Tenemos mucho ego. Y claro, cuando el ego lo tenemos ahí como a flor de piel, no nos gusta que nos quiten la razón, no nos gusta que nos lleven la contraria, que nos digan que nos hemos equivocado. Entonces, en parte, reaccionamos porque tocan nuestro ego. Sin embargo, si piensas que cualquier persona de manera natural no se levanta por la mañana diciendo voy a ver cómo fastidio el día a alguien. La gente, bueno, hay mayoría de la gente. Hay una psicóloga clínica que luego mencionaremos, que sabe un montón, que se llama Belén Macías. Ella es muy experta en resolución de conflictos en entornos sanitarios, sobre todo. Y ella dice que hay un 10% de la población que está sin diagnosticar, con el tema de la ira sin regular y del conflicto compulsivo. Hay un 10% sin diagnosticar, eso también nos hace entender muchas cosas, pero de entrada, lo normal es que tú no te levantes, nadie se levante por la mañana queriendo fastidiar a nadie. Entonces, lo que sucede es que reaccionamos desde la mochila de vida que todos llevamos. Todos llevamos pues, mucho estrés, llevamos muchos miedos, llevamos muchas creencias
Y desde ahí, pues a veces no gestionamos correctamente lo que tenemos que decir, que hay que decirlo, sino no gestionamos el cómo lo estamos diciendo. Y al final acabamos discutiendo con el último escalón de esa pirámide, ¿no? Porque a lo mejor tu cosa interna viene de las 9 de la mañana, ¿no? Y acabas discutiendo con el de las 9 de la noche. Y habitualmente con la persona equivocada. Por supuesto. Que es otra de las cosas complicadas. Enfádate con quien toca, pero no descargues sobre mí, que acabo de llegar a casa, por ejemplo. No voy a señalar a nadie, pero muchas veces estas cosas pasan. Has hablado de la ira. Hay que diferenciar ira de agresividad, ¿no? Sí. Entiendo. Esto me gusta mucho que lo saques, porque no todo es ira ni todo es agresividad. La ira, el enfado, es una emoción básica. Eso, una emoción básica lo que significa es que venimos de serie siendo o habitando en nosotros emociones, entre ellas la ira. Hay varias emociones básicas. Yo no sé si has visto la peli la de Del Revés. Sí, la de las emociones, encanta. vale. Sí. Pues ya vamos a hacer un ejercicio ahí como súper rápido. Tú llevas boli, Arantxa, sí. Vale. Y si alguien no está viendo, que lo haga también. Vamos a escribir esas 6 emociones básicas de arriba a abajo y las vas a poner, porfa, en el orden que te las voy a decir, ¿vale? Mira, la primera vas a poner tristeza. Debajo de tristeza escribe enfado, que es la emoción de la que estamos hablando. Debajo de enfado escribe asco, que es otra emoción básica. Debajo de asco, miedo. Debajo de miedo, alegría. Y debajo de alegría, sorpresa. Estas son las 6 emociones básicas. No todas están en la peli, dependiendo de con la escuela con la que te formes, hay 5 emociones o 6. Con la escuela que me formé son 6 emociones, incluyen la sorpresa. Nacemos con estas emociones. Para que no se nos olviden cuáles son las básicas, ahora de arriba a abajo, con la primera letra de cada emoción, lee de arriba a abajo. IEA más. La segunda es enfado. Sí. T. T-A más. Te amas. Te amas. Es que he escrito fatal. Te amas. Maravilloso. ¿Puede haber una regla mnemotécnica más bonita para hablar de emociones? Claro. Te amas. Vale. Entonces, estas emociones, te amas, las de la peli, al final habitan en nosotros. Entonces, la ira, que es una emoción básica, es buena. Y de hecho nos tenemos que enfadar. Porque luego, si no nos enfadamos correctamente, no sabemos poner límites y es cuando viene después pues, el sentimiento de cómo me he podido dejar tratar así, las injusticias, etc. De forma que la ira es buena, bien regulada, la ira que resuelve. La agresividad es la manifestación de la ira mal gestionada. Mal hecha, claro. Efectivamente, es una consecuencia. La ira no puedes, es como el miedo. No, huye de estas frases de no se puede vivir con miedo. A ver, el miedo está ahí. Nos salva la vida, además. Lo que tenemos que hacer es regular ese miedo, tener ese miedo, sin que el miedo te tenga a ti. Ahí es donde está un poco la diferencia. Y con eso, con todas las emociones. La alegría, que a veces me dicen, hombre, pero la alegría es una emoción súper buena. Vale, bien regulada. Pero cuando la alegría se convierte en euforia, que es una alegría sin control, puedes cometer muchos errores también. Entonces, la ira, sí, y además habita en nosotros, no nos la podemos quitar, es una emoción básica. La agresividad es una manifestación de la ira y esa sí que nos viene por creencias, por educación, los entornos en los que has vivido. La mala noticia es que, bueno, pues, o mejor, la buena noticia es que no naces siendo agresivo, sí con ira, pero no siendo agresivo. Así que... Y lo puedes trabajar. Se puede trabajar. Todo lo que tiene remedio, maravilloso. Menos el 10% sin diagnosticar, que nos decía la psicóloga clínica Belén Macías. Que ya se despierta por la mañana pensando a ver a quién le doy hoy. ¿Cuáles son los principales motivos de eso? Los expertos lo agrupan en 4 grandes motivos que yo, si me lo permites, lo voy a simplificar en 2. Uno de ellos... conflictos previos no resueltos. Lo de llueve sobre mojado, la gota que colma el vaso. Ahí es donde realmente saltan los conflictos por conflictos no resueltos previamente. Y otro de los motivos es la falta de ajuste de expectativas. ¿Cuántas veces no hemos terminado en una discusión con una persona a la que los reproches que se cruzan están en términos de no, es que tú me dijiste, y el otro contesta, no, pero es que yo creía.
falta de información. Y la falta de información nos viene muchas veces porque no preguntamos y enseguida, desde nuestro mapa de creencias, interpretamos y damos por hecho lo que ha pasado, falta de información por también una falta de expectativas previa, ¿no? ¿Qué ha pasado para estar en este momento? Así que básicamente... La comunicación, de nuevo, sigue siendo la clave, ¿no? En todo. La comunicación y la intención de querer también que eso se resuelva. El ciclo en inteligencia conversacional yo lo trabajo mucho, y el ciclo ¿por qué se genera el conflicto y por qué no? Empieza con un hecho. O sea, imagínate, si tenemos aquí como 3 globos, el primer globo dentro pone el hecho, o sea, el hecho en sí mismo. Después viene la parte de cómo yo reacciono a ese hecho. Luego, abajo del todo, en este ciclo, primero el hecho, luego cómo reacciono al hecho. Tercero, ¿qué hago con eso que ha sucedido? Y ahí es donde están todas las herramientas de inteligencia emocional, de regulación, de inteligencia conversacional, porque después lo tienes que devolver. Y en función de cómo lo devuelvas, ese hecho generará o bien un conflicto o bien una conversación en la que 2 partes pues llegan a un buen acuerdo. A una solución. Tú nos traes además tips para evitar o resolver un conflicto si es que ya está ahí, ¿no? Eso es, bueno, tú ahí has dado el clavo. Evitar. Lo ideal es evitar, por el amor de Dios, es como lo de la prevención. Pues lo mismo, vamos a prevenir para que esto no suceda. Y si aún así nos encontramos o recientemente nos hemos sentido en una situación de conflicto, bueno, pues vamos a tener en cuenta 5 aspectos que nos pueden ayudar a prevenirlos y a resolverlos en el caso de que nos veamos ya dentro del mogollón. Sí. Conflicto. Cuéntanos, autoridad es el primero. Vale. ¿Autoridad? ¿Cómo? Me encanta Explica. La autoridad tiene que ver, Arantxa, con que tú te vas a enfadar en tanto en cuanto otorgues autoridad a la persona que te está diciendo algo que está tocando tu ego. Nos acordamos que nos enfadamos por nuestro ego, no queremos que nos lleven la contraria ni nos corrijan, ¿no? Es como instintivo. Pero también es verdad que tenemos que diferenciar cuando alguien nos hace un comentario y es alguien relevante, con criterio, importante para ti, o cuando es un mindundi de la vida que ni te va ni te viene. Porque a veces nos afectan por cosas o por gente sobre todo, que lo dice que dices, me debería dar igual, ¿no? Claro, pero esta persona, o sea, me estoy yo todo el día disgustada por el comentario que me ha hecho esta persona, pero esta persona, ¿quién es? Además, ¿en qué momento tiene que decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas, cómo he abordado Entonces, nosotros también tenemos que aprender a diferenciar y darle o no lo de nadie te ofende si no le permites que te ofenda. Tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Jolines, sí, que es una persona que es referente para ti, que además incluso, sí, que es un referente para ti y te ha dado un feedback, que esa es otra, ya hablaremos un día de cómo se da feedback correctamente, que esa es otra, que a veces hay gente que dice, no, yo no era la verdad, soy muy sincero y te voy a decir, bueno, chica bonita, pues hay muchas cosas, hay muchas maneras de decir las cosas, no hay necesidad, que enarbolan ahí la sinceridad y feedback. Conozco mucha gente así, me da mucha rabia. Pues para la próxima sección hablamos de cómo dar feedback correctamente. Fantástico. Entonces, ¿qué autoridad le das a la persona que te ha hecho el comentario? Eso por un lado. Vamos con la responsabilidad. ¿Qué pinta la responsabilidad en todo esto? Pues pinta que habrá conflicto o no habrá conflicto en función de si asumes la responsabilidad o no. Por ejemplo, mi jefe es que, fíjate con todo lo que yo hago y no reconoce mi esfuerzo. Es que ya le vale. Por más que me esfuerzo, es que no me lo reconoce. ¿Y quién estamos depositando la responsabilidad? Nuestro jefe. Como no me lo reconoce, pobrecita de mí, ¿cómo nos tenemos que ver? Me enfado y podemos estar así hasta el infinito y más allá. Fíjate cómo cambia, ¿te acuerdas que hemos dicho el hecho, cómo recibimos el hecho, cómo lo interpretamos y cómo lo lanzamos? El hecho es, mi jefe no me lo reconoce. ¿Cómo lo aceptamos? Es que, fíjate qué ingrato, que no ve todo lo que yo me esfuerzo por esta empresa o por este proyecto. ¿Cómo cambiaría si tú, en lugar de pensar esto, la responsabilidad, no la lanzas a la persona que te saca de tus casillas, sino que la asumes y dices, vale, ¿de qué manera puedo hacer para que mi jefe reconozca mi esfuerzo? ¿De qué manera puedo yo hacer? ¿Qué está en mi mano hacer? Puedo mantener una conversación con esta persona para poner en valor lo que estoy haciendo, puedo directamente preguntarle, oye, de 0 a 10,
cuánto de comprometida sientes que estoy, ¿de quién es la responsabilidad? Si la responsabilidad es de otros, conflicto, porque estás dejando en manos de la otra persona que te lo reconozca. Y la otra persona igual no sabe ni que necesitas el reconocimiento, a lo mejor está a sus cosas. Así que esa es la responsabilidad. ¿En manos de quién? Y luego aquí en responsabilidad, sobre todo lo trabajamos con personas que están en atención al cliente en primera línea. Ya ni te cuento, atención al cliente, atención al paciente, ya ni te cuento llamadas de teléfonos de incidencias. Esas personas digieren durante horas quejas de continuas. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Y estas personas, el tema de la responsabilidad, la trabajan así. Es decir, ellos dicen, ¿qué es lo peor que puede decir una persona? Tú le llamas para quejarte porque has tenido un problema con un servicio, con un producto, y lo primero que recibes al otro lado, oiga, señora, es que mire, es que eso a mí no me lo cuente porque eso a mí no me toca, eso no es de mi departamento. O sea, a mí me dicen eso y me da vueltas la cabeza, me sale espuma por la boca y se me revienta la yugular. No tires balones fuera. Y bueno, no es de mi competencia, por favor dime qué te sucede para ver cómo te puedo ayudar. Una vez más, la responsabilidad. Vamos con la tercera, la explicación. La explicación es parecida a la responsabilidad. Tú puedes pensar, cuando alguien llega y te dice una cosa de mala manera, puedes decir, madre mía, qué mal educado, de verdad que es un mal educado. Yo soy la víctima de cómo esta persona me está hablando y además me voy a enfadar y le voy a decir 4 cositas, porque a mí no se me habla así. Claro. Estoy exagerando mucho para que identifiquemos... Sí, pero es algo que nos puede pasar, evidentemente. Identifiquemos situaciones. Yo esto me encanta, cuando yo aprendí esto, claro, yo era de las que... Yo el ego, yo todo lo que estoy diciendo que no hay que hacer, yo lo hacía todo. Sí. Ahora ya, pues bueno, ya vamos aprendiendo. Y esto que te voy a contar para mí fue muy útil, que era cuando una persona me hablaba mal en una reunión de trabajo, a lo mejor públicamente, o no públicamente, pero no me hacía sentir bien, yo enseguida reaccionaba. Oye, pues no me hables así, o mira a ver cómo dices las cosas, oye, tranquilito, o así, ¿no? Sí. Entonces, ahora ya no es pensar que maleducado, no me hables así, no me lo merezco. Es decir, tú piensas, pobre, si es que no lo sabe decir de otra manera. Es un poco, la explicación que tú das es, le caigo mal y por eso me habla así, o puedes explicar que esa persona no sabe comunicar de una manera diferente, de forma que eso te lleva a al siguiente paso que vamos a ver, que es la empatía. O sea, empatía con la persona que te lo está diciendo. Hemos quedado al principio, estábamos hablando, nadie quiere molestarte, nadie te quiere amargar la existencia, pero muchas veces no estamos entrenados en cómo dar feedback o en cómo decir las cosas y socialmente cuando pones la televisión te enseñan a cómo no hacerlo, a cómo lo tenemos a diario. Lo tenemos a diario, de manera que un poquito de por favor y vamos a dar la oportunidad a esa persona de pensar que es que no te lo sabe decir de otra manera diferente. Hemos hablado también de la empatía y por último nos queda el foco. El foco. ¿Dónde estás poniendo el foco? ¿En eso que te está ofendiendo o en la necesidad que hay debajo de eso que te está diciendo una persona? Cuando alguien te reprocha algo o te dice algo de una manera que no es la adecuada, está respondiendo a una necesidad. Necesita algo que tú hagas, adicional a lo que hagas de una manera diferente, y no te quiero ofender, vamos a pensar que no te quiero ofender. Entonces, en vez de pensar en la ofensa, pon el foco en qué necesita esta persona que haga de una forma diferente. En definitiva, hemos aprendido un poquito para la resolución de conflictos, Inés. Pues en resumen, resumiendo mucho, vigila cuál es tu diálogo interno, cómo recibes lo que te está pasando, porque en función de cómo recibas tu diálogo interno y cómo lo interpretes, en función de esa interpretación, generarás una conversación de calidad o entrarás en un conflicto. En un jardín. Me quedo con el te amas, que me ha gustado mucho. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a ti, Arantxa. Ha sido un placer. Chao.